presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones este viernes, marcado por la decisión del gobierno de firmar el Tratado de Escazú, lo que se había planteado ya en tiempos de campaña, pero que hoy ocurrió, Pato. Claro, porque aquí había acechado el gobierno de Sebastián Piñera, pero finalmente fue ratificado durante esta jornada. El gobierno que firma este Tratado de Escazú que garantiza el acceso a diversos derechos ambientales y ahora el Congreso deberá ratificarlo para que pueda entrar en vigencia. Vamos a conocer los detalles con Felipe Hernández, quien se encuentra en el Palacio de Gobierno. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Hola Vivi, Pato, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es un avance que se ha hecho y que se ha hecho efectivo ya con esta firma, al menos así se ha manifestado por parte del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, un acuerdo como el de Escazú que, se comenzó a gestar hace ya prácticamente más de 4 años y que requería hasta el año 2020, hasta septiembre del 2020 como plazo para poder entonces ser ratificado al menos por cada país. Se dio un plazo de 2 años para poder entonces realizar ese acuerdo. Sin embargo, el gobierno pasado, el gobierno de Sebastián Piñera, desistió de ser firmante pese a ser uno de los impulsores de este acuerdo en Costa Rica, porque es una de las ciudades de ese país que da el nombre justamente a este acuerdo y finalmente, hubo bastantes críticas a esa decisión que se tomó por parte del gobierno de Sebastián Piñera de no ser firmante finalmente de este acuerdo y una de las principales decisiones por parte del actual presidente Gabriel Boric en campaña fue tomar la decisión de ser entonces uno más del acuerdo de Escazú, firmar este acuerdo. Sin embargo, y ustedes lo decían en la presentación, este acuerdo tiene que ser ratificado como por parte del Congreso Nacional por ambas cámaras, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, y por este motivo es que se ha tomado una decisión legislativa que es ingresar por medio de la Cámara de Diputados este proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú con discusión inmediata. Por lo tanto, lo que se busca, entre otras cosas, es que este acuerdo, el Acuerdo de Escazú, ya esté vigente, ya esté aprobado por el Congreso a más tardar a finales del mes de abril. Escuchemos algunas declaraciones que entregaron aquí las autoridades presentes. En primer lugar, vamos a escuchar al presidente de la República, Gabriel Boric, quien se refiere justamente al Acuerdo de Escazú, a esta firma y, por cierto, a los avances que esto significa para Chile. Y hoy día estamos firmando y cumpliendo este compromiso. Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo, cuya negociación, como recordaba nuestra canciller Antonio Urrejola, partió y fue coliderada por Chile y Costa Rica. Y por eso quiero invitar al Congreso y a sus representantes, y acá veo a nuestro presidente del Senado, compañero Álvaro Elizalde, veo a Félix González también de la Cámara de Diputados, que ha estado luchando hace muchos años también por los temas del medio ambiente, y los insto a que en sus diferentes cámaras se la jueguen para que aprobemos esto con rapidez. Claro, y ahí está entonces el llamado que hace el presidente de la República a que este proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú sea entonces aprobado lo antes posible para que este entre en vigencia. Uno de los puntos por los cuales el gobierno de Sebastián Piñera en su momento no quiso firmar fue porque, según se manifestó, es que el texto, como quedó redactado el Acuerdo de Escazú, podía infringir ciertas normativas internas de nuestro país y además se abría el flanco para que países limítrofes o países que suscriban justamente este acuerdo puedan demandar en organismos internacionales a nuestro país. Ese sería entonces uno de los puntos que justamente se respondió en diferentes instancias aquí en esta actividad, en esta ceremonia de firma del envío del proyecto al Congreso del Acuerdo de Escazú y por cierto que fue desestimada todo tipo de cuestionamientos en esa materia. En ese momento
Parlamento. El argumento lo entregó en ese entonces ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmid, y que entonces generó todo tipo de polémica y reacciones en ese momento. Su par de hoy día, quien asume el cargo de ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, se hizo cargo de esos cuestionamientos y los desafíos que genera entonces el acuerdo de Escazú en nuestro país, esto previo a que sea ratificado en el Parlamento. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Se lo preguntamos a la ministra de Medio Ambiente. La aprobación del Acuerdo de Escazú para Chile nos pondrá manos a la obra a una demanda muy sentida por nuestra sociedad, por una mejor información, participación y justicia ambiental. Permitirá que el Estado se ponga a tono con una sociedad que reconoce cada vez más que no hay otra forma de desarrollo que no sea con la protección de la naturaleza. Hoy celebramos este paso en la dirección correcta. Ahí está entonces las palabras de la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Hemos mencionado cuáles son las polémicas o cuáles han sido las polémicas en torno al acuerdo de Escazú en años anteriores y tras esta ratificación o al menos esta firma del envío del proyecto al Congreso del acuerdo de Escazú. Pero no hemos ahondado en el detalle, para qué sirve justamente el acuerdo de Escazú. Al menos lo que se establece es que se va a generar mayor justicia en materia de posibilidad, por ejemplo, de adquirir información en cuanto a proyectos medioambientales. También puede haber justicia justamente medioambiental y como otra funcionalidad que va a tener este acuerdo es que genera mayores garantías en este tipo de materias. Por lo tanto, es un acuerdo que es bastante amplio y en el cual ya hay algunos países de la región que lo han suscrito. Hablamos de Uruguay, hablamos de Argentina, Bolivia, México, también que son parte, entre otros, que ya son parte de este acuerdo de Escazú. Han habido reacciones a raíz de este anuncio del envío del proyecto de ratificación al Parlamento por parte de diputados, también de senadores. Estuvo acá presente algunos parlamentarios. Por ejemplo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y representantes de la Cámara de Diputados. Escuchemos justamente algunas reacciones que han surgido desde el mundo político a raíz de este anuncio del presidente Gabriel Boric de firmar el acuerdo de Escazú. Quiero en primer lugar valorar la decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric de suscribir el acuerdo de Escazú. Una vez que sea presentado por el gobierno para su tramitación, le daremos el curso necesario para su ratificación en ambas cámaras del Congreso Nacional. Yo creo que en general hay una mayoría en ambas cámaras para aprobar esta iniciativa, pero bueno, eso es parte del debate que se va a generar, pero la ratificación creo que cuenta con respaldo mayoritario en ambas cámaras del Congreso Nacional. Sobre las críticas que hay contra el Tratado de Escazú, hoy la crisis climática es una crisis global que amerita compromisos multilaterales por parte de varias naciones. Desde ahí que el ejercicio de la soberanía es justamente comprometernos nosotros y el resto a modificar nuestra legislación y establecer principios que protejan los ecosistemas y también los y las defensoras ambientales. Esto no es un atentado a la soberanía, al contrario, es una proyección de los intereses soberanos del Estado de Chile y de sus comunidades para justamente aportar a combatir la crisis climática. Respecto al Tratado de Escazú, solamente señalar que tenemos toda la voluntad, las ganas, el entusiasmo de poder estudiar la firma de este tratado. Creemos que este tipo de tratados internacionales lo que hace es fortalecer la institucionalidad medioambiental y por lo tanto, si queremos entregarle un mejor mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos, debemos con fuerza luchar en contra del cambio climático. Creemos que este tipo de iniciativas, este proyecto, la firma de este tratado, que es un tratado internacional que reúne a muchos países, va a causar un impacto positivo. Chile no necesita firmar Escazú. Este es un tratado ambiguo que le abrirá la puerta a activistas extranjeros para que se inmiscuyan en nuestros asuntos internos. Cede nuestra soberanía a través de estas normas bastante imprecisas y con muy poca claridad. Podemos y debemos avanzar en materia de transparencia, acceso a la justicia y a la información en materia medioambiental. Y ya lo hemos hecho en los últimos años. Pero lo cierto es que no lo haremos de la forma en que la ONU y la CEPAL nos digan. Escazú es la forma que ha encontrado la izquierda internacional para también meter su odiosidad en nuestro país.
Claro, ahí está entonces. Lo que queda ahora entonces es que tanto la Cámara de Diputados lo apruebe, luego pasa al Senado, también tiene que ser aprobado y de ahí entonces tiene que ser promulgado y publicado el acuerdo de Escazú para que entre en vigencia en nuestro país. No sin antes eso, si eso no ocurre, la verdad es que el acuerdo de Escazú queda absolutamente frenado, no tendrá vigencia en nuestro país. Al menos lo que se ha dicho es que existe un planteamiento bastante favorable en el futuro de este desafío que tiene ahora este proyecto y que se transforma justamente en el primer proyecto, en el primer normativa legislativa que tiene entonces el gobierno enviado al Parlamento en este nuevo gobierno de Gabriel Boric. Bueno, el gobierno firma entonces este tratado, pero la última palabra la tiene el Congreso Nacional. Vamos a ver ahí de qué manera también se da esa discusión en Valparaíso. Que estés bien. Buenas tardes. Chao, Felipe. Bueno, les contamos también que las autoridades de gobierno conformaron una mesa de trabajo, esto para la prevención de los delitos y las situaciones de violencia, sobre todo en los colegios y en sus alrededores. Además, también plantearon que va a existir una coordinación con el Ministerio Público para poder indagar en este tipo de hechos. Tenemos ya la comunicación con Valentina Nieto que nos va a explicar de esta mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Vale? Buenas tardes. Hola Pato, Vivi, muy buenas tardes. Claro, se reunieron en la sede de la Subsecretaría de la Prevención del Delito las autoridades de gobierno junto también a algunos alcaldes para implementar esta mesa de trabajo que ya se denominó Plan de Seguridad para estudiar. Esto luego que nos enteráramos obviamente que hubo algunas comunas que fueron la de Lo Espejo y San Bernardo que tuvieron que suspender sus clases en algunos establecimientos educacionales luego que se registraran algunos episodios de uso de armas al interior de estas inmediaciones. Posterior a esta reunión salieron con varias tareas pendientes. Las instituciones tenían que empezar a aplicar este nuevo plan. De hecho, a Carabineros se le pidió intensificar las rondas y patrullajes preventivos durante estas 2 semanas en los establecimientos educacionales durante el horario escolar. Sabían las autoridades que esto implica una mayor cantidad de recursos, sin embargo decían que ya estaban iniciando todos los trabajos con Carabineros para poder implementar también este plan y empezar también con patrullajes de carácter mixto. Asimismo, como muy bien decía Viviana, se le va a hacer una solicitud directa al Ministerio Público para que informe sobre los focos investigativos en este territorio en particular y evaluar también la apertura de mayores focos en esta materia en ese sentido. Además, a la Policía de Investigaciones se le solicitó entregar mayor información sobre estas bandas delictuales que operan en estos establecimientos educacionales y también mayores estrategias para poder desarticularlas. Pero pasemos a revisar entonces parte de lo que decían los subsecretarios de Educación y también de Prevención del Delito sobre este nuevo plan que se busca implementar por parte de las autoridades que ya fue denominado como Seguridad en los Colegios. Le hemos solicitado a Carabineros de Chile que intensifique las rondas en lo inmediato, bajo un plan concreto de presencia urgente e inmediata que va a decantar en operatividad compartida con los municipios. Le hemos solicitado a la Policía de Investigaciones que nos ayude con los focos investigativos, que sepamos identificar quiénes están operando particularmente en los entornos de las escuelas. Al Ministerio Público le hemos solicitado algo similar, que nos den cuenta de los focos investigativos que están en curso. Muy importante tomar medidas rápidas, pero también comenzar a planificar el trabajo de prevención con mucho más profundidad y mucho más conexión entre las distintas instituciones que tenemos algo que decir y hacer. Vamos a incorporar una línea de trabajo específicamente vinculado a esta materia en este plan de reactivación, porque hemos constatado que no solamente en el plano de la delincuencia que está ocurriendo en los contextos sociales donde están insertos algunos establecimientos educacionales, sino también dentro de las propias comunidades educativas. Hoy día estamos viviendo situaciones complejas donde vamos a tener que actualizar los reglamentos de convivencia, donde vamos a tener que desarrollar orientaciones específicas para que las comunidades educativas comiencen a trabajar en función de aquello.
Claro, distintas tareas, Pato, Vivi, que se tienen que llevar a cabo desde parte de las distintas instituciones, porque insisten las autoridades que esto es un trabajo de carácter estructural, que es necesario hacer intervenciones que vayan mucho más allá de los establecimientos educacionales y poder empezar a trabajar con los distintos organismos, el Poder Judicial, las policías, también los ministerios, para crear así un plan de contingencia que no solamente sea capaz de atacar el problema una vez que ya aparece, sino que en realidad sea capaz de prevenir este tipo de sucesos y también tener un plan de acción ante este tipo de situaciones que lamentablemente ya hemos visto están ocurriendo en distintos establecimientos educacionales de la capital. Pero los invito a que pasemos a revisar también parte de las declaraciones que hicieron desde la Defensoría de la Niñez, quienes también se hicieron parte de esta reunión y hacían un punto bastante importante que tenía que ver con los derechos de aquellos niños que se tenían que ver enfrentados a este tipo de situaciones en aquellos sectores críticos de la delincuencia y el uso de armas en los establecimientos de nuestro país. Uno de los focos centrales que hemos puesto en esta conversación, liderada por los dos subsecretarios, tiene que ver con lo central que resulta la prevención en un espacio comprendido como la posibilidad de que todo niño, niña o adolescente que nace en Chile, independiente del lugar en que nace, pueda desarrollarse íntegramente sin estar expuesto a las situaciones que acá los alcaldes que nos acompañan han tenido que enfrentar y muchos otros alcaldes también de sus comunas han tenido que enfrentar. Creo que esta es una reunión esencial que, como indicaba el subsecretario Vergara, lo más probable es que se reproduzca en otras regiones y comunas del país y que nos pone con el desafío de hacer acciones muy concretas que vayan permitiendo que la ciudadanía entienda que la institucionalidad funciona. Claro, ahí escuchamos entonces a la defensora de la niñez respecto a esta necesidad de crear este plan de contingencia para poder enfrentar esta situación que está ocurriendo en los distintos colegios de nuestro país y que es bastante lamentable. Hoy lo vemos solamente en la región metropolitana, pero decían ellos también que podría eventualmente ocurrir también en otros sectores críticos. De hecho, recordemos que fue durante esta semana que causó bastante noticia lo que ocurrió tanto en Lo Espejo como en San Bernardo. En San Bernardo tuvieron que cancelar las clases luego de este enfrentamiento entre alumnos de un colegio en el cual terminó con una balacera e incluso con un funcionario herido. Por eso mismo también se hicieron parte los alcaldes de esta reunión de ambas comunas para plantear las inquietudes que ellos decían. Es algo que hoy hace noticia, pero que sin embargo se está manteniendo y es una realidad que lamentablemente tienen que vivir los niños y niñas que en ese lugar viven. Decían que esperaban y tenían bastante optimismo respecto a lo que puede salir luego de esta reunión, que esperaban que la contingencia, este contingente de carabineros que iba a empezar a implementarse en los alrededores de los establecimientos educacionales también pudiera hacer frente, por lo menos durante estas 2 semanas que plantea el plan, se vaya a realizar estos patrullajes para poder contener la situación que en este minuto está ocurriendo. Pasemos a revisar entonces parte de lo que decían los alcaldes, tanto de la comuna de Lo Espejo como también de San Bernardo, posterior a esta reunión que sostuvieron con las autoridades de gobierno en la sede de la Subsecretaría del Delito. Sí tengo altas expectativas de lo que pueda pasar acá. Nosotros tuvimos, si bien con algunos de los representantes del gobierno anterior, en específico la subsecretaria tuvo una actitud como con nosotros que yo rescato, dado también las características que tenía el gobierno, sí creo que la señal ahora es diferente y es muy potente. O sea, es la primera semana de este gobierno, si bien tuvimos situaciones que son muy complejas y dolorosas para nosotros, pero pudimos actuar, ser escuchados y también entender esto desde un punto de vista y un plano mucho más integral, que desde el punto de vista de las políticas sociales es importante. El modelo delictual se replica. Yo entiendo que este es un problema sistémico. Espero que no ocurra en otros colegios, pero no podría descartarlo a propósito de la situación de lo que está ocurriendo en nuestras comunas. O sea, en nuestras comunas hoy día nuestros vecinos normalizan balacera, normalizan fuegos artificiales, y lo que yo he solicitado a esta mesa es que nosotros nos aburrimos de normalizarlo. Nosotros necesitamos una mejor distribución de policía. Los policías que hoy día tenemos no son suficientes. Necesitamos respuestas claras para saber quiénes son los jefes, si en las poblaciones saben quiénes son los jefes que manejan las bandas.
Claro, y escuchamos entonces al alcalde de San Bernardo que decía algo que es bastante cierto y lamentable, que ya los vecinos están cansados de tener que normalizar este tipo de situaciones, que es necesario que se vayan ya tomando medidas mucho más concretas, que vayan más allá de solamente atacar el problema cuando aparece, sino que más bien sea un plan de contingencia que sea capaz de prevenir este tipo de situaciones que son muy lamentables y hemos visto ya de forma repetitiva en distintos establecimientos educacionales de nuestra capital. Claro, y estos cambios culturales se construyen principalmente a través de la educación, que sabemos que es fundamental. Muchísimas gracias, Vale, por este reporte. Bien, y vamos ahora a la Convención Constitucional, porque el Pleno va a votar el informe de la Comisión de Sistema Político, que es un documento que contiene más de 90 artículos. Queremos conocer más detalles de este tema. Tomamos contacto con Josefina de la Fuente. Josefina, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siguen las maratones de votación aquí en el ex Congreso Nacional, en la Convención Constitucional. Hoy la han llamado el Super Viernes algunos porque se vota este extenso informe de la Comisión de Sistema Político. Es el informe más largo sobre el que va a tener que pronunciarse el Pleno de la Convención Constitucional. Tiene 96 artículos, hay solicitud de votación por separado y por tanto cuando termine el debate de 5 horas se va a proceder a votar artículo por artículo y por tanto se van a realizar 96 votaciones. Les voy a dar un adelanto, gran parte de este informe de sistema político se va a caer y va a volver a la comisión. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo en temas fundamentales como por ejemplo la configuración del Congreso Nacional o también el capítulo del Ejecutivo. Y como este informe es una especie de engranaje, se mueve una pieza clave y se afectan todas las demás, entonces están esperando en esta comisión que gran parte, la mayoría de este informe tenga que volver a la comisión para que se puedan generar nuevos acuerdos, nuevas conversaciones y eventualmente obtener los 2/3 a la segunda pasada, cuando vaya por segunda vez a discutirse y votarse al Pleno de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que se espera de esta jornada? Nos contó el vicepresidente Gaspar Domínguez. Escuchemos sus palabras. Estamos muy contentos porque el día de hoy es el día donde se presentará y se está presentando y discutiendo el primer informe de la Comisión de Régimen Político. La Comisión de Régimen Político es la comisión que tiene la tarea, entre otras cuestiones, de determinar cómo va a organizarse el Estado en cuanto a la tramitación de las leyes, la relación del presidente o presidenta con el Congreso, y en ese sentido el trabajo de esta comisión es muy importante. Hay temas que probablemente sí se van a aprobar para que vayan a votarse en particular la próxima semana, pero yo les hablaba que habían dos temas claves que generan muchas discrepancias. Uno es la configuración del Congreso Nacional. Había un acuerdo para reemplazar al Senado por un consejo o una Cámara Territorial, pero en la izquierda, centro-izquierda, no hay acuerdo respecto a las atribuciones y por tanto se rechazaría todo ese capítulo. Además hay algunas inconsistencias en el mismo informe. Por ejemplo, se habla de un Consejo Territorial y de una Cámara Territorial, o sea, el segundo órgano tiene distintos nombres, por tanto se da por hecho que eso va a volver a la comisión. Y también está el Ejecutivo, donde hay figuras, por ejemplo, de vicepresidente o vicepresidenta y también el ministro de Gobierno. No hay acuerdo tampoco dentro ni siquiera de Apruebo Dignidad respecto de esas figuras. Por ejemplo, la figura del vicepresidente le gusta mucho al Partido Comunista, no le gusta al Frente Amplio, y la figura del ministro de Gobierno sí le gusta al Frente Amplio, pero no le gusta al Partido Comunista. ¿Qué se espera de la votación de la tarde? Hablamos con el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, que habla respecto a esta discordancia que hay respecto al tema del Congreso Nacional, y también hablamos con convencionales de la derecha que están disconformes por cómo quedó este informe. Dicen que quedó completamente inorgánico e inconsistente. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Hay que tratarlas juntas, pero eso entonces es un paquete grande que no se puede seccionar, y por eso entonces el trabajo de la Comisión 1 es más lento, es más largo y requiere más tiempo, y por eso ha faltado tiempo en la comisión. Necesita volver el informe a la comisión para que se pueda continuar la conversación y llegar a un acuerdo, que yo creo que vamos a llegar, y después entonces volver al Pleno. Por un lado, las reglas del acuerdo original, que sí conforman un sistema más o menos sistemático, pero a la cual se le añaden todas estas otras indicaciones que se fueron aprobando. La soberbia y la falta de experiencia que tienen las personas que integran la Comisión de Sistema Político, y que en su mayoría son de izquierda y que por lo tanto son las que llevan las propuestas, les va a jugar una mala pasada.
¿Por qué? Porque se propone un engendro que tiene por un lado un Senado que es absolutamente decorativo, pero con un costo en los impuestos altísimo, y por otro lado tiene la figura de un triunvirato, de un trío entre un presidente, un vicepresidente y un jefe de gobierno, un ministro de gobierno. Y lo que está implícito ahí es un unicameralismo camuflado. Bien, y según lo que podemos escuchar y también lo que hemos podido reportear, sabemos que no van a haber grandes novedades hoy respecto, por ejemplo, a esta segunda Cámara o Consejo Territorial que reemplazaría al Senado, porque eso seguramente que va a volver a la comisión para rediscutirse. Algunos estiman que cerca del 70-80% del informe va a volver a la comisión de sistema político, seguramente algunas cosas como por ejemplo de plurinacionalidad o de paridad o algunos requisitos o cesaciones en el cargo van a pasar a la votación en particular, pero el grueso del informe va a volver a la comisión de sistema político. Después tienen un periodo acotado, eso sí, para ingresar nuevas indicaciones, así que seguramente las negociaciones van a continuar intensamente el fin de semana para poder llegar a un consenso, ojalá la próxima semana. Y bueno, nosotros vamos a esperar esta votación entonces. Optimista yo que soy, que día viernes creo que van a empezar a votar cerca de las 5 de la tarde, quizás un poco después. La votación son 96 votaciones porque han pedido votación por separado, así que 10 de la noche, quizás un poco después podríamos tener ya las novedades respecto a cómo quedó la votación general de este informe de sistema político. Bueno, se viene una larga votación durante el transcurso de esta tarde, entonces vamos a estar ahí muy pendientes y ver lo que ocurre además durante el fin de semana con estas negociaciones, con estos artículos que probablemente no van a ser aprobados. Que estés bien, buenas tardes. Nos sumamos al optimismo de la José. Sí. Vamos a seguir hablando de la convención porque aprobó una norma que lo que establece en nuestro país es el derecho al ocio, que es bien importante, fundamental, una medida que busca que todas las personas puedan disfrutar del tiempo libre, tener además también ese tiempo, pero que genera reacciones, pero además tiene que ser aprobado por el Congreso. Vamos a explicarlo en el siguiente informe. A las 5 de la mañana se levanta la señora Luisa y cerca del mediodía, cuando conversamos con ella, ya había regado casi todo el Parque Bustamante entre Irarrázaval y Avenida Mata. Ese es su trabajo, 6 días a la semana. Y a la cama, hasta el otro día. A trabajar de nuevo. A trabajar de nuevo. ¿Tiene el tiempo suficiente para pasar con sus nietos, con su hijo? No, pues, yo el único día libre que tengo es el día domingo. Casi al frente en las obras de este edificio encontramos a Sebastián, quien sonríe pero no oculta su pesada rutina. Por la mañana yo viajo 2 horas para llegar aquí. Y en la tarde son 2 horas más, son 4 horas aparte de mi trabajo. O sea, estoy trabajando más de 12 horas sin descanso. Tanto a la señora Luisa como a Sebastián y a millones de chilenos les vendría muy bien el artículo que irónicamente fue aprobado cerca de la medianoche tras larga jornada de la Convención Constitucional. La propuesta que consagra que todas las personas tienen derecho al descanso, al ocio y a disfrutar el tiempo libre. Hay que ver en quién quedará eso, pero no creo que sea efectivo en la práctica. Falta tiempo libre para el chileno. Sí, obviamente, porque pasamos más tiempo aquí que en la casa. También tenemos derecho a descansar, estar con los nietos, estar con la familia. Pero pese a la aprobación con 109 votos a favor, entre algunos constituyentes también hubo reparos. 25 de ellos votaron en contra de este artículo. El derecho al ocio, dentro de muchas otras materias, son cosas relevantes, son valiosas, pero algunos consideramos de que no deberían ser parte de la Constitución. Yo espero que nos concentremos en lo fundamental y no tanto en lo accesorio. Parece derecho a la flojera, pero en realidad es derecho al descanso. Es la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para trabajar. Yo creo que nadie podría negar la importancia de esa dimensión de la vida humana. Históricamente el ocio fue mirado de manera negativa, considerado incluso como lo opuesto al trabajo. Sin embargo, en pleno siglo XXI y en tiempos de pandemia, los especialistas en salud lo defienden. Hoy en día mucha gente dedica el ocio solo a la reparación, al descanso. Y no ocupa ese tiempo, el tiempo de ocio, el tiempo no laboral, no lo ocupa en recrearse. Lo que hay que hacer, lo que hay que pelear es por un cambio cultural. La gente que provee de trabajo, entender que el ocio hace no solo mejor la vida, sino también mejor los rendimientos. Ya aprobado por el Pleno, el derecho al ocio será parte del borrador de la nueva Constitución, el que deberán votar en el plebiscito la propia señora Luisa, también Sebastián y más de 15 millones de chilenos. De aprobarse el texto, el derecho al tiempo libre y al descanso deberá ser legislado por el Congreso. Y vamos ahora con noticias policiales. Un grupo de delincuentes que cometió un violento asalto a un camión mediante una encerrona. Esto ocurrió en una autopista acá en la capital. Max tiene el detalle. Max Frick, buenas tardes. ¿Qué tal, Max?
Hola Vivi, Pato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, un modus operandi que se repite cada cierto tiempo y que da cuenta de bandas especializadas en el robo de camiones que transportan especies de alto valor. ¿Qué ocurrió en esta oportunidad? El día de ayer en la ruta 78 en la comuna de Maipú, la autopista que une Santiago con San Antonio, un grupo de al menos 7 sujetos encerró un camión que llevaba especies catalogadas como perfumes, cerca de 300 millones de pesos. Pero estos sujetos iban tremendamente preparados porque no se iban a robar el camión completo, solamente el lugar en el cual se guardaban este millonario botín, que es esta parte trasera del camión. Tuvieron todo el tiempo para desmontarlo, sacarlo y llevarlo en otro vehículo, lo que llama profundamente la atención porque es un modo operandi que, si bien se repite este de robar camiones, nunca se había hecho con esta técnica. Algunos automovilistas que iban transitando por esa ruta dicen que se encontraron con este taco de más de 20 minutos en donde los delincuentes incluso también los intimidaban a ellos con armas de fuego para que nadie interfiriera en este planificado robo. Se piensa evidentemente que este camión o fue seguido desde el lugar en donde fue cargado para así hacer un trayecto hasta donde fuera más seguro robar esta carga, y lo más probable es que haya habido algún tipo de fuga desde el interior de la propia empresa en donde se estaba realizando la carga de este camión que llevaba cerca de 300 millones de pesos en perfumes. Lo cierto es que los sujetos escaparon, obviamente sabiendo que en la parte delantera del camión es donde se lleva el GPS. Hasta el momento no han sido ubicados. Además, intimidaron a los escoltas de este camión, que era una camioneta que viajaba en la parte posterior y que es la que está encargada de avisar si es que se presenta algún tipo de delito. Bueno, ni siquiera tuvieron tiempo para eso. Tan planificado estaba el robo que los sujetos incluso secuestraron al conductor del vehículo, quien posteriormente fue abandonado con algunas lesiones en la comuna de San Bernardo. Vamos a escuchar declaraciones de carabineros que dan cuenta de este planificado robo que le reportó a estos delincuentes más de 300 millones de pesos en perfumes. Un camión que transportaba perfume, que era escoltado con otro vehículo desde la comuna de San Antonio, se dirigía hacia Santiago por la autopista El Sol. Al llegar al kilómetro 70, sector de Maipú, fue sorpresivamente encerrado por un camión, del cual descendió un grupo de sujetos, sustrayendo la carga del camión, además del conductor, obligándolo a subir al camión de los desplazados no antisociales a viva fuerza, y agrediendo también al conductor que prestaba labores de escolta del camión. Posteriormente el conductor apareció en la comuna de San Bernardo con algunas contusiones, y la carga hasta el momento están haciendo diligencia por parte de carabineros para verificar el paradero del camión. Bueno, muchas veces estos delitos son hechos por encargo, no es que los delincuentes hayan ido por la carretera y se cruzaron con este camión y decidieron asaltarlo. Se sabe en otras investigaciones que ha realizado Carabineros, la PDI, la Fiscalía, que hay compradores de estas cargas que después proceden a reducir estos millonarios botines en el mercado negro. Por eso la recomendación que siempre hacen las autoridades es comprar en el comercio establecido, porque primero va a tener una boleta, va a tener una garantía del producto. En este caso probablemente se va a vender a través de redes sociales o en algunos mercados persas en un costo inferior al valor real. Por eso se da cuenta inicialmente de que es un objeto robado o incluso falsificado. Y si una persona lo compra, también puede incurrir en el delito de receptación de objeto robado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se compran especies de las cuales no se sabe su procedencia. Hay inseguridad en las rutas, lo saben los camioneros, lo saben también sus familiares. Pudimos conversar con la hermana de esta víctima que fue secuestrada. Su familia estaba tremendamente preocupada hasta que finalmente supieron que fue abandonado en la comuna de San Bernardo con algunas lesiones de menor gravedad, y este sujeto, gracias a sus propios medios, se pudo trasladar hasta una unidad policial para hacer la denuncia. Escuchemos lo que dijo la hermana de este camionero que fue secuestrado tras este millonario robo en la comuna de Maipú. Yo trabajo igual en la misma empresa y me avisó un compañero de él. ¿Qué le relataron? Que lo habían asaltado y que lo habían secuestrado y que no se sabía nada de él. Nada más, entonces ahora estamos esperando a que llegue acá, porque igual se lo tienen que llevar a la mutual. Fueron muy violentos, creo, muy violentos. Estando con escolta igual, atacaron igual. Se llevaron la carga, por lo que he visto, se la llevaron. Andaban en otro camión, creo, y el camión este le pegaron, se lo secuestraron, y en otro camión ellos se llevaron la carga. Claro, un llamado de atención a la seguridad en las propias autopistas. Son autopistas concesionadas en las cuales uno debe pagar por circular, no son autopistas gratuitas, y al parecer no ofrecen la seguridad
que esperan las personas que transitan por acá, ya sean particulares que muchas veces han sufrido encerronas y robos de sus vehículos, o estos violentos asaltos que incluso con secuestro que sufren algunos camioneros que transportan cargas de alto valor para estas bandas delictuales. Vamos a ver qué pasa si la investigación de la Fiscalía y Carabineros logran determinar hasta dónde fue trasladada esta carga y poder detener a esta peligrosa banda que al parecer tenía una información privilegiada y manejaba muchos antecedentes acerca de lo que se transportaba en este camión, porque sabían que tenían que trasvasijar las cargas, sabían que tenían que llevarse al conductor, sabían que había un vehículo escolta, por lo tanto tenían todo fríamente planificado. Sí, manejaban sin duda alguna información y se trata de alguna banda que se dedica a este tipo de delitos. Max, que tenga buenas tardes. Por un adulto mayor, ayer le mostrábamos la imagen de 89 años, se cae peligrosamente de una camilla que no tenía obviamente las medidas de seguridad exigidas. Ocurre cuando el personal de la salud del Hospital San José lo iba a dejar a su casa. Vamos a revisar una nota y además también la evaluación en torno a cómo evitar este tipo de situaciones. Por fin lo daban de alta después de un mes internado en delicado estado, con COVID y neumonía. Era trasladado a su casa, pero pasó lo que nadie se imaginaría. Así tal cual, el hombre de 89 años terminó en el suelo con serias lesiones en su rostro y cabeza. Todo porque el personal de salud que lo trasladaba no tomó las medidas de seguridad para llevarlo en la camilla. ¿Por qué no lo amarraron? Esa es mi pregunta. Me impactó demasiado la situación y me impactó el poco movimiento que hubo entre las personas involucradas. No veo reacción de las personas, en este caso eran 3 personas que venían del hospital y fue una reacción tardía. Denuncian que el personal de salud en primera instancia habría decidido no llevar de regreso al adulto mayor al Hospital San José. Yo venía atrás de ellos. ¿Cómo fue este momento? Yo me tiré al suelo, o sea, si tú veías a tu padre cayó de 1,5 metros. Me puse a gritar. Mucha pena, mucha rabia, mucha impotencia, ¿cachai? Solo tras la insistencia de su familia, los funcionarios trasladaron de urgencia al paciente de regreso al establecimiento donde había estado hospitalizado. Fuerte, muy fuerte porque, no sé, pensé en mi papá, pensé en mucha gente de escasos recursos que llega al Hospital San José. El Hospital San José lamentó lo ocurrido y aseguraron que el hombre se encuentra fuera de gravedad. Van a iniciar una investigación y se comprometen a determinar eventuales responsabilidades. La familia acusa falta de protocolos y personal preparado para enfrentar estas situaciones. Pero, ¿qué hacer para evitar estos accidentes? Chequeo periódico y preventivo de nuestros equipos clínicos y en ese sentido de nuestras camillas. El asiento, barandas en ambos lados, que tienen que tener al menos 2 seguros donde podamos prevenir que nuestros pacientes se puedan caer frente a cualquier evento. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales señalaron que van a iniciar una investigación para conocer las causas de este lamentable accidente. Para establecer primero que el paciente se encuentra en buenas condiciones, nos han informado que está en buenas condiciones hospitalizado en el servicio de medicina y posteriormente instruir una investigación para saber cuál fue el problema con los protocolos para que este procedimiento fallara y terminara en este lamentable hecho. Es importante que los establecimientos sanitarios respeten las normas de seguridad de las camillas para evitar que se repitan imágenes como estas. Y preocupación hay en el barrio universitario de Santiago por las denuncias de robos, intentos de secuestro y hasta ataques sexuales que han surgido en los últimos días. La municipalidad ya ha anunciado algunas medidas. Vamos con Fernanda Yure, que tiene el detalle de esta información. Fernanda, buenas tardes. Hola Patricio y Ana, muy buenas tardes. Claro, son hechos bastante graves que mantienen a toda la comunidad universitaria preocupada y también bastante atemorizada debido a que estas denuncias se concentran específicamente en el barrio universitario, en el barrio República. Este es un barrio que, como bien sabemos, concentra muchos recintos, establecimientos educacionales y es precisamente aquí donde han llegado todo tipo de personas para cometer distintos delitos que apuntan, por ejemplo, a los robos y a los asaltos, pero también a casos de acoso y abuso sexual en las cercanías. Específicamente nosotros conversamos con alumnas de la Universidad Alberto Hurtado, también de la Universidad Diego Portales, que han señalado sufren este tipo de situaciones. También ellos apuntan a graves situaciones en los metros Toesca, Los Héroes y también en el metro República, de sujetos que incluso han seguido alumnas, como tú bien señalabas, y han intentado, ellas aseguran, secuestrar a algunas mujeres, tanto
tanto docentes como alumnas de estos recintos. También recordemos, ahí está la Universidad Santo Tomás, la Universidad Central, bien digo, y es por ello que se han activado estas alarmas. Las alumnas se están concentrando también junto a sus compañeros, intentando tomar algunas medidas propias por su propia cuenta, pero también pedir a las autoridades que hagan algo al respecto. Ellas también han señalado de distintos recintos que se han comunicado con los municipios, han tomado distintas medidas también. Por ejemplo, han organizado reuniones para organizarse y tomar entonces decisiones respecto a qué se puede hacer para incrementar la seguridad en este barrio universitario, que bien sabemos concentra muchos establecimientos que están siendo afectados. Las declaraciones de las alumnas son bastante graves. Ellas aseguran que se sienten inseguras tanto al llegar a los recintos como también al abandonar el lugar, debido a que han sido seguidas, aseguran, por distintos sujetos, tanto en el transporte público como a solo algunos pasos de sus recintos, a solo metros de las universidades. Señalan que han sufrido no solo hechos de violencia como robos y asaltos, sino también situaciones de acoso callejero, abuso sexual también, y están bastante atemorizadas al respecto. Escuchemos lo que nos comentaron. Más que nada tenemos miedo de los abusos, de los intentos de secuestro, como estábamos contando. Muchas compañeras llegaron con moretones, también han tocado sin consentimiento, que nos droguen, que nos intenten llevar, porque al final como que vivimos con constante miedo todos los días porque no intentan hacer algo, estamos con inseguridades, con ansiedad, entonces hemos tenido que buscar formas de defendernos nosotras mismas, comprar cosas de defensa. Entonces es como que se está normalizando, pero no es lo bueno al final. Ha sucedido que hay chicas que las han toqueteado así abiertamente en el metro y que se han visto violentadas, eso es acoso. Hay chicas que las han perseguido, es decir, han salido del metro y las chicas han tenido que venir corriendo de la universidad. Nosotros las hemos visto que están ahí corriendo y tenemos que acercarnos a ella, decirle, epa, los que vienen, porque es súper fuerte. Y ojalá fuera solo eso, se trata de las mismas funcionarias las que se ven afectadas. Son situaciones bastante graves a las que se suman también hechos de inseguridad, delitos también alrededor de estos recintos, como bien decíamos, asaltos y robos. Los alumnos aseguran haber visto también a estos conocidos motochorros cerca de sus universidades, también personas que llegan a este barrio República a acercarse a los establecimientos en vehículos para cometer todo tipo de delitos. Yo les comentaba, solo pasos de la universidad. Conversamos también incluso con los guardias de los recintos que nos señalaban, es una situación que ocurre todos los días a plena luz del día, específicamente desde bien temprano, cuando los alumnos y también los docentes llegan a los lugares y también cuando ellos abandonan a horas de la tarde, a hora punta. Lo decíamos también en la Universidad Diego Portales, aquí han ocurrido una serie de incidentes, nos comentan delitos prácticamente todos los días, alumnos que llegan corriendo a la universidad a comentar que han sido asaltados en la esquina o a solo pasos del recinto. Algunos han hecho la denuncia, otros han pedido las cámaras de seguridad y, por supuesto, para capturar a estas personas que nos señalan. Son personas que siempre se repiten, que siempre merodean en el lugar. Desde la misma universidad nos señalaron que han mantenido distintas reuniones con el municipio también para poder enfrentar esta grave situación y también para incrementar la seguridad en el barrio, un barrio que, como bien sabemos, está colmado de universidades, donde se concentra una mayor cantidad de jóvenes que precisamente son sindicados como las víctimas de todos estos graves hechos. Escuchemos un poquito cuál es el relato de las personas de la Universidad Diego Portales que nos comentan estos graves delitos de los que han sido víctimas y también del guardia que nos señala cómo su labor se ha visto perjudicada y también cómo él es testigo todos los días de estos hechos de violencia. Escuchemos. La última semana a través de redes sociales se han registrado intentos de secuestro, asaltos y asaltos que ya van con violencia. Y le han sucedido a muchos estudiantes de las facultades cercanas, de la Andrés Bello, Universidad Alberto Hurtado, Diego Portales. Entonces es bastante preocupante la situación que vivimos en el barrio. Bueno, hay gente que ha realizado las denuncias, pero finalmente no se ha llegado a nada. Y se está haciendo difusión por Facebook, por Instagram, de las lamentables cosas que han sucedido. En el sector que comprende al barrio República se han registrado robos con vehículos, gente que se baja de los vehículos en grupo a robar, asaltos con pistolas, con violencia, los típicos motochorros también, y lo mínimo ya son los lanzazos también, que era antes lo común.
Todos los días, si no es en Gorbea, es en Toesca. Y el muchacho siempre viene en una moto y pasa, y toma el celular de la persona y sale arrancando por la calle hacia arriba. Eso es lo que pasa siempre, todos los días, esto es reiterado. ¿Es algo que ocurre a todas horas del día? Sobre todo con cualquier persona, pueden ser alumnos, pueden ser las personas que sean, pero es reiterativo, todos los días es lo mismo, reiterativamente pasa eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar aquí adentro, porque para afuera tampoco podemos salir a ayudar, pues. Si esa es la pega que tenemos nosotros. Tenemos que resetear, ver el pase de movilidad a las personas, pero más allá no podemos hacer nada nosotros. Alumnos, profesores, víctimas y testigos, todos coinciden en una cosa: el barrio República es escogido debido precisamente a la gran cantidad de personas que circulan todos los días, que transitan por el lugar, y también al movimiento que hay específicamente ahora en marzo, el retorno a las clases presenciales y también el retorno de muchas personas a la actividad laboral. Eso ha incrementado la movilidad y también ha hecho que los ojos de los delincuentes se pongan acá, precisamente en este lugar donde todos los días los delitos, bien digo, son reiterados. También estos hechos que denunciaban bastante graves las alumnas de acoso y abuso sexual. Es una situación que, como bien decíamos, han conversado los distintos establecimientos con el municipio de Santiago, que también se ha coordinado con otras instituciones, como por ejemplo Carabineros, que han comenzado a fortalecer las fiscalizaciones en el lugar para entonces capturar a estas personas que son sindicadas como personas que llegan todos los días, que prácticamente son las mismas personas que se repiten, que merodean en el lugar, que cometen todo tipo de delitos que están siendo denunciados y que han causado bastante preocupación, conmoción y que mantienen bastante atemorizadas también a las mujeres, que señalan que no se sienten seguras tanto en sus establecimientos como en las cercanías, en el transporte público, también en el metro. Son estos lugares que son escogidos por estas personas para cometer los delitos. Escuchemos un poco respecto a qué se ha hecho para detener este tipo de situaciones, también por supuesto para monitorear cuál es el modus operandi para capturar a estas personas que todos los días llegan al barrio República, tanto la coordinación de Carabineros como del municipio. Como municipio ya hemos comenzado a tomar cartas en el asunto. Primero, nos reunimos con universidades para comenzar a implementar un nuevo servicio de seguridad en conjunto. Adicionalmente, nos hemos comunicado con el servicio de alta seguridad que ya está a cargo del barrio universitario. Además, dispusimos de nuestro departamento de apoyo legal de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria para otorgar orientación y asesoramiento jurídico para las víctimas de estos delitos. Adicionalmente, existe una coordinación permanente con la Prefectura Central Norte de Carabineros, donde se entregaron todos los antecedentes y a disposición para la Segunda Comisaría de Santiago. Y por último, estamos contactándonos permanentemente con el Ministerio Público para indagar respecto a futuras investigaciones respecto a estos sujetos. Carabineros de Chile ya tiene conocimiento de estos antecedentes. Lo primero que hicimos como institución fue proceder a verificar si existen o no denuncias en el sector de estas características. Hasta la fecha no hay ningún hecho denunciado que nos permita de alguna manera tener conocimiento de estos antecedentes. Queremos hacer un llamado a la ciudadanía ante el conocimiento de estos hechos a denunciar a Carabineros de Chile para de esta manera como institución poder focalizar los servicios en aquellos lugares donde están cometiéndose delitos. No obstante esto, estamos realizando servicios preventivos en las estaciones de metro, como asimismo en las inmediaciones de los centros de educación superior, con el propósito, con el fin de poder incrementar la sensación de seguridad en la ciudadanía. Sensación de seguridad que muchas de estas personas señalan ya no tener. Ustedes lo vieron, muchas de estas denuncias y acusaciones se hacen a través de redes sociales, y aquí es donde es muy importante señalar y repetir lo que dijo Carabineros, la importancia de denunciar también para seguir a estas personas, para ver cómo operan y por supuesto para poder llegar a detenerlos. Nosotros nos quedamos monitoreando cómo se mantiene esta situación acá en el barrio República y también respecto a las reuniones que mantiene el municipio con las distintas universidades afectadas. Sí, son graves estas denuncias, Fernanda, como tú lo dices. Además, Carabineros son denuncias que se han realizado a través de redes sociales, pero es muy importante que estas denuncias se realicen de manera formal ante las policías. Eso permite poder distribuir de mejor manera los patrullajes, saber qué delitos se están cometiendo y facilita además el trabajo para la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Centro Norte. Claro. Muchas gracias, Fernanda, que tenga buenas tardes. Y que haya una investigación y se llegue con los responsables de estos hechos.
Vamos a temas económicos, algo que preocupa porque el precio de la parafina sube y en más de 100 pesos. Y en algunas regiones de nuestro país supera los 1.200, un tema que preocupa, como lo decíamos, sobre todo porque ya en las próximas semanas empiezan a bajar las temperaturas y comienza el uso de las estufas con este combustible. Los expertos no descartan que siga aumentando el precio. San Joaquín, Independencia y Quinta Normal. Todos los días sube. Es mucho lo que ha subido. Gente que vive con parafina y se calefacciona con parafina, este invierno lo va a sufrir. Y ese es el temor de muchas familias que calefaccionan su hogar con parafina. Hoy, cuando aún no entramos ni siquiera al invierno, el litro promedia los 1.072 pesos y su valor máximo en la región metropolitana alcanza los 1.155. Subió más de 100 pesos este jueves. La verdad es que hoy por hoy, con todo lo que está sucediendo a nivel global, me resulta extraño que las cosas no suban. Encuentro que es demasiado y creo que para el invierno va a seguir subiendo. Y como está la situación ahora en el país, la gente está reclamando el quinto retiro. Y en otras regiones es mucho peor. Por ejemplo, en Arica y Parinacota ya supera los 1.200 pesos, al igual que en Antofagasta. En este mismo mes del año pasado, el litro de parafina estaba a poco más de 534 pesos en su valor referencial en todo el país. Y en 2020, en marzo, bordeaba los 473. Ahora se ha más que duplicado el problema a aquellos que solo cuentan con la parafina para tener algo de calor en sus hogares. Todo sube menos los sueldos, o sea, los sueldos se mantienen, todo sube, el pan, la parafina, la benzina. Hay que comprar igual, pues si el frío... No, bueno, por mi hija tendría que hacerlo, es algo indispensable. Pero va a ser difícil, claro. Difícil porque el panorama no se ve nada de alentador. Seguimos en medio de una pandemia y un conflicto bélico que no amaina. Y esto se explica también, al igual que el aumento del precio de la gasolina, por el aumento de los precios del petróleo en mercados internacionales y por el aumento de los precios de los combustibles en el mercado de referencia que usamos nosotros en Chile, que es el Golfo de México. Desde el Congreso piden al gobierno tomar medidas ahora, antes de que llegue el invierno y sean las familias más vulnerables las más afectadas. Se hace necesario que el gobierno vaya en auxilio y una de las formas sería que pudiera meterlo dentro de la estabilización que hacen en el MEDCO. Una idea de ir en ayuda de las familias para paliar estas alzas en el precio de la parafina. Esa ayuda directamente sea un bono o algún mecanismo que el gobierno estime pertinente. Desde el Ministerio de Energía informaron que esta semana está operando el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, pero los expertos no descartan que los precios sigan subiendo, incluso hasta los 1.500 pesos. Bien, y con violencia extrema actuaron delincuentes luego de seguir a un hombre hasta su casa para robarle 1 millón de pesos que había retirado hace pocos momentos desde una sucursal bancaria. La víctima se resistió y por eso le dispararon. Ahora con cámaras de seguridad están buscando a los asaltantes. De su trayecto poco se sabe, lo cierto es que los delincuentes lo interceptaron y lo balearon justo cuando llegaba a su casa. Forcejeó con uno de ellos lo que más pudo, pero la situación de una intimidación con un arma de fuego pasó a que uno de los delincuentes lo atacara directamente a disparos. Interceptado por un vehículo desconocido del que descendieron 3 sujetos, uno de estos premonido de un arma de fuego. Escuché un grito que llamó a alguien y después sentí un grito, otro grito y sentí 4 balazos. 4 balazos y estaba aquí en la puerta adentro. Yo escuché y llamé a mi hija, me dijo, mamá, no salgas. Y resulta que de ahí salió toda la vecindad. Tras conseguir lo que pretendían, 1 millón de pesos que este vecino de 60 años de la calle Quilapán de la Florida habría sacado recientemente desde el banco, la banda arranca mientras ya la víctima cae herida. No, estaba tendido ahí en el pasto. Ahí lo tenían. ¿Y ustedes, los mismos vecinos, tratando de auxiliarlo? Sí, claro. Lo mismo estábamos tratando de auxiliar. Como están tranquilos aquí, uno no sospecha que podría pasar eso. Claro. Esto yo creo que
Primera vez que pasa. Llamaban a una ambulancia, también a Seguridad Municipal y Carabineros. Lesionado de un disparo en su pierna izquierda, el afectado fue trasladado hasta el Hospital de la Florida, mientras el despliegue rápidamente fue intentar recuperar la mayor cantidad de registros para saber si hay posibilidad de identificarlos. De ya nos encontramos en el Hospital de la Florida con la subdirectora, la cual está atendiendo a la familia para poder en qué podemos ayudar. Y otro equipo nos encontramos rescatando imágenes de los puntos de cámara que tenemos en la comuna, que son más de 2.000 cámaras que mantenemos en la comuna, para poder aportar todas esas imágenes a la investigación que mantenga Carabineros y la Fiscalía sobre este procedimiento. El violento grupo es intensamente buscado. En la parte trasera del vehículo en que se trasladaban no llevaban una patente. En la parte delantera sí la tenían. Allí una primera pista, mientras tanto el vecino baleado, afortunadamente, ya fue dado de alta. Ya estamos listos para seguir analizando la situación que se vive en Ucrania. Continúan los bombardeos, la ofensiva en particular en Leópolis. Jacinta Molina nos va a contar, Jacinta. Buenas tardes. Exactamente, ¿cómo están, Vi y Pato? Porque se vuelve a acercar ya a esta frontera que divide Ucrania con territorio de la OTAN, sobre todo Polonia-Rusia, con estos bombardeos luego de este ataque al aeropuerto de Lviv, o también conocida como Leópolis en nuestro idioma. Ocurrió a 70 kilómetros precisamente de la frontera con Polonia, y por eso la preocupación, ¿no? Porque solo un error de cálculo puede significar que este conflicto escale e involucre directamente, por ejemplo, a los países de la OTAN, si es que se concretara eventualmente un ataque a Polonia por este artículo 5 que hemos discutido y explicado ampliamente, que implica que todos los países integrantes de esta alianza militar de 30 países tengan que involucrarse en un conflicto. Ahora las alertas se activaron con este ataque a este aeropuerto, en el que no se reportan personas fallecidas, salvo un herido, pero se sintieron al menos 3 explosiones durante esta mañana. Es de hecho el primer bombardeo que afecta propiamente tal a esta ciudad. Durante el fin de semana anterior les comentábamos a otro aeródromo, eso sí, en una ciudad cercana a Leópolis, a unos 25 kilómetros de Polonia, luego a otra zona en el oeste también de Ucrania. Acá lo preocupante es que sabemos, y con el informe también que hemos recibido de nuestros equipos desplegados en Ucrania, que Leópolis o Lviv es una ciudad a la cual están llegando muchísimos desplazados internos ucranianos que buscan arrancar de este país en guerra, una guerra que ya se extiende por más de 3 semanas. Hay mucha población flotante y por lo tanto también eso significa otro foco en la gravedad que significa esta escalada rusa ahora en la zona oeste de Ucrania. Precisamente el corresponsal de CNN, Scott McLean, está en esa zona y nos va a contar más en el siguiente informe qué fue lo que ocurrió con este bombardeo a este aeropuerto durante esta jornada, y que ha activado nuevamente las alertas y la preocupación, por cierto, a nivel internacional. Air raid sirens went off. Las sirenas antiaéreas sonaron poco después de las 6 de la mañana. Ahora, eso no es raro, porque básicamente ocurre diariamente, a veces varias veces al día, pero hasta ahora nada ha caído dentro de los límites de la ciudad. Lo más cercano fue a unos 40 kilómetros de aquí más o menos, que es unos 17 kilómetros de la frontera polaca, en una base militar. Pero insisto, nada dentro de los límites de la ciudad hasta hoy. Así que poco después de que sonaran esas sirenas se pudieron escuchar explosiones en el centro de la ciudad. Incluso se pudo ver un espeso humo negro en el horizonte. Aquí llegamos un par de horas más tarde, una vez que nos dimos cuenta en dónde habían caído realmente esas bombas. Resultó que pudimos llegar a la parte superior de este puente aquí, que pasa sobre algunas vías de tren y mira hacia un aeródromo. Ese es el aeropuerto de Lviv, y se podía ver el humo justo más allá de la pista. Y parece, según los funcionarios locales, que golpearon una instalación de reparación de aeronaves. No está claro si ese era el objetivo previsto o no. Lo afortunado en este caso es que solo una persona resultó herida, sorprendentemente, y no de gravedad. Los oficiales de defensa aquí dicen que creen que se dispararon 6 misiles. De hecho, 2 de ellos fueron derribados.
El reporte de los equipos de CNN desplegados precisamente en Ucrania y en las zonas que están siendo bombardeadas. Los hemos visto en Kiev, también ahí en Leópolis. Según Naciones Unidas, son más de 800 los civiles que han muerto desde el inicio de esta invasión, pero estiman que esta cifra puede ser aún mayor porque no hay mucha información al respecto debido también a la misma complejidad. Y como escuchábamos recién en el reporte, Pato, Vivi, esto fue a una planta de reparación que se ubica en ese aeropuerto y lo trascendental en esta jornada en específico que ocurrió en esta misma ciudad que sabemos ha sido un punto al cual se han desplazado muchísimas personas que buscan precisamente llegar, por ejemplo, a Polonia, la nación, territorio de la Unión Europea, por cierto, que ha recibido el mayor número de refugiados desde Ucrania. Sí, Jacinta, bueno, es bien llamativo lo que hemos conocido y preocupante además este tal vez cambio de estrategia que está llevando adelante el ejército ruso, porque hemos visto que hay una ocupación y ataques permanentes en la zona cercana al Donbass, en la frontera con Rusia, en la zona sur, Odessa. Intentan llegar a Kiev, aquello no se ha concretado, pero ahora ocurre esto bien lejano de la capital y además muy cercano a la frontera con Polonia, que implica además llegar a la frontera con la OTAN. ¿Cómo se podría interpretar esta situación? ¿Qué intención podría haber detrás del gobierno ruso al momento de bombardear las inmediaciones del Lviv? Claro, ocurre también cuando ya esta guerra se extiende por más de 3 semanas y en algún momento para muchos el análisis que se hacía es que esta era una ofensiva que Rusia quería concretar en muy corto plazo. Se hablaba de solamente días, sabemos que eso no ha sido de esta manera. Kiev, la capital, tú lo mencionabas, sigue bajo el control de Ucrania. Las tropas rusas la tienen rodeada, pero no han podido conquistarla y ahora último hay mucho debate de si efectivamente está resultando exitosa esta estrategia rusa. ¿Por qué? Porque también se ha convocado, por ejemplo, a combatientes extranjeros de Medio Oriente. Se habla ya de una sensación de pesimismo, incluso por parte de la inteligencia, eso sí, británica y estadounidense, al interior de las tropas rusas. Sabemos también que esto tiene mucho de enfrentamiento geopolítico con los informes que se dan a conocer por ambas partes. Desde Rusia niegan, por cierto, toda esta información, insisten en que este operativo está siendo exitoso según los planes del Kremlin, pero contrasta con el tiempo por el cual se ha extendido y la dificultad que hemos visto, a tal nivel que se está extendiendo ahora al oeste de Ucrania. Para muchos el análisis era que se buscaba acá bombardear infraestructura estratégica como militares. Ocurrió, por ejemplo, durante el fin de semana una base militar, ahora sabemos que es un aeropuerto, así que también se hace ese análisis, ¿no? Que en vista que ha costado muchísimo conquistar la capital, que siguen de cierta manera atrapadas las tropas rusas también con los avances que han hecho al sur y al este de Ucrania, ahora la ofensiva buscaría esta nueva estrategia ya desplazándose al oeste, pero es información también que vamos viendo a medida pasan los días y eso genera muchísima preocupación, ya lo mencionábamos por la cercanía también que tiene de Polonia, una nación que no solamente es parte de la Unión Europea, sino que en el término de la defensa es también integrante de la OTAN y ya hemos sabido en voz, por ejemplo, de los líderes de Occidente, sobre todo el propio Joe Biden de Estados Unidos, el riesgo que eso significaría. Bueno, hay preocupación también en Mariupol, esta ciudad que está al sur de Ucrania y donde un teatro que servía de refugio de civiles fue bombardeado precisamente a mitad de esta semana. Las autoridades de Mariupol han reportado durante el día de hoy que 130 personas fueron rescatadas con vida de esta edificación que fue atacada y en la cual hay imágenes de hecho satelitales que muestran que se veía escrita la palabra niños, lo que indicaba que ahí estaban refugiados precisamente niñas y niños escapando de los bombardeos en una ciudad que es la que ha sido más afectada por toda esta ofensiva. Ucrania acusa acá que se está viviendo una verdadera catástrofe humanitaria en Mariupol con falta de alimentos, de agua, de electricidad y por eso también la ayuda que han pedido, con acusaciones cruzadas incluso de
tanto de Ucrania como de Rusia por no poder concretar este alto al fuego que permita la evacuación de los civiles. En todo caso, las autoridades reportan que más de 1000 personas siguen atrapadas todavía en este teatro. Se desconoce si hay efectivamente o no víctimas fatales. Se habla solamente de 130 rescatados y de eso dio cuenta hace unos minutos atrás el presidente Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano. Lo vamos a escuchar ahora. Se están realizando trabajos de rescate en el lugar del bombardeo por parte de los ocupantes del teatro, donde los residentes de Mariupol se escondieron y lo usaron como refugio. Se sabe que hasta ahora más de 130 personas fueron rescatadas, pero cientos de residentes de Mariupol todavía están bajo los escombros. Y ahí se preguntarán ustedes qué está ocurriendo en Rusia, donde se habla de hecho de una operación militar especial para referirse a la invasión a Ucrania. Son imágenes del día de hoy de Vladimir Putin en un estadio en Moscú con más de 80.000 espectadores que estuvieron acompañándole en un acto preparado para conmemorar el aniversario de la anexada península de Crimea, una anexión que se hizo de manera ilegal ya hace 8 años atrás, y todo esto se conmemora durante esta jornada en medio de esta guerra que ya se extiende por más de 3 semanas y que el mandatario ruso defendió en esta oportunidad ante esa asistencia de público masiva. Y algunos medios occidentales que hablan de muchos funcionarios públicos, por ejemplo, que eran parte de los asistentes que estaban en este estadio durante este acto. Aún así, Putin aprovechó la ocasión, por cierto, para defender esta operación militar, como sabemos se le llama en Rusia. No hablan de guerra, no hablan de invasión, que es lo que está ocurriendo en Ucrania, y también defendió la tesis con la cual él mismo anunció todo este procedimiento hace ya 3 semanas, la de el supuesto genocidio a la población rusa en el este de Ucrania. Vamos a escuchar precisamente esa declaración. Nosotros, el pueblo multinacional de la Federación Rusa, unidos por el destino común en nuestra propia tierra. Seguro que esto es lo que pensaron cuando fueron a participar en el referéndum en Crimea y Sebastopol el 18 de marzo de 2014. Vivían y viven ahora en su propia tierra y querían vivir el destino común con su patria histórica, con Rusia. Han tenido todo el derecho de hacerlo y han logrado su objetivo. Ya, mantiene Vladimir Putin ese argumento que a todo esto fue desestimado durante esta semana por la Corte Internacional de Justicia también, que ordenó a Rusia parar inmediatamente esta guerra. Sabemos que eso no ha ocurrido, de hecho rechazó ese fallo Rusia durante esta semana y ya se extiende esta invasión y se acerca a una 4ª semana luego de cumplir una 3ª en las últimas horas. Una situación que preocupa, por cierto, pero que al mismo tiempo tiene al tablero geopolítico moviéndose. Hubo una llamada muy importante entre los líderes de las potencias más grandes a nivel mundial. Una videollamada entre Joe Biden de Estados Unidos y Xi Jinping de China, precisamente para abordar esta situación. Le habría advertido el líder chino a su homólogo estadounidense que lo que está ocurriendo en Ucrania no es del interés de ambas potencias, que deben ser responsables para poder buscar una solución. Recordemos que China es un importante aliado de Rusia, ha intentado, eso sí, ser un aliado pasivo en esta oportunidad, tratando de mantenerse al margen, pero en los últimos días ha habido preocupación, sobre todo en Estados Unidos, porque dicen que Rusia le habría pedido ayuda a China, ayuda económica y también en armamento, y creen que eso podría escalar este conflicto e incluso ser un punto de inflexión durante esta guerra. Y por eso, desde la Casa Blanca el día de ayer, en la antesala de esta conversación, de la cual no tenemos muchos detalles, salvo lo que se ha publicado recientemente, que duró casi 2 horas, la Casa Blanca había advertido que se le iba a hacer saber, hacer notar a Xi Jinping las sanciones que podría, a las que podría verse expuesta China, o incluso medidas de represalia si es que aceptaban, ¿no?, entregar esta ayuda a Rusia. ¿Por qué ayuda militar? Porque sabemos sería relevante, ¿no?, en el desarrollo que está teniendo este conflicto
conflicto y cuando surgen estas interpretaciones que Rusia estaría ahí complicada en su estrategia, pero económica además, porque Occidente, con estas sanciones, esta batería de sanciones que cada vez aumenta a medida que avanza este conflicto, lo que está buscando también con esas medidas punitivas es precisamente que Rusia desista de toda esta invasión a Ucrania. Parte de lo que se conversó durante esta jornada y que tiene sobre todo muchísima importancia a nivel geopolítico, ¿no? Porque son dos potencias las más grandes a nivel mundial y este es un tema también que puede ser muy determinante en la relación que vayan a tener o incluso eventuales sanciones que puedan ahí adoptarse contra la otra en medio de toda esta escalada bélica que ocurre en Europa del Este. Bueno, vamos a cambiar de tema, eso sí, siempre hablando de la guerra en Ucrania, porque hemos conocido también que varios profesionales de medios de comunicación estatales de Rusia o de medios propagandísticos también al exterior han abandonado sus puestos de trabajo desde el inicio de esta guerra por muchas medidas también que ellos pueden verse ahí afectados si es que, por ejemplo, utilizan esa misma terminología prohibida y penada con cárcel en Rusia. No es el caso, eso sí, de un profesional de origen chino que de hecho también está siendo acusado por lo mismo, por desinformación en medio de toda esta situación. Lo vemos todo, de hecho, en el siguiente informe. Corresponsal de guerra de la cadena de televisión china Phoenix, Lu Yuwang es el único periodista internacional integrado entre las tropas rusas, pese a que el Kremlin impuso duras sanciones contra los medios por divulgar lo que para ellos son noticias falsas. Él parece haber obtenido acceso exclusivo al lado ruso del conflicto. Los reportes de Lu han sido calificados por otros medios como desinformaciones a favor del Kremlin, planteando dudas en torno a una presunta colaboración entre Beijing y Moscú. Para ser honesto, la posición de China es realmente diferente de la de algunos otros países. La posición de China es franca, justa, objetiva e irreprochable. De las sanciones a los periodistas bien sabe la editora de Channel One, Marina Ovsyannikova, después de aparecer con un cartel de protesta contra la guerra durante un noticiero central ruso, fue multada con $280. Pero ahí no termina todo. Ahora dice temer por su seguridad. Había considerado que podría haber procedimientos legales y sinceramente espero evitar eso. Si termino teniendo que pasar tiempo en la cárcel por lo que creo, espero que sea una sentencia mínima. Hasta 15 años arriesgan los periodistas que disgusten al Kremlin. Así son cada vez más los que dejan el país y quienes renuncian a la televisión estatal rusa. El caso más emblemático es quizás el de la cadena TV Rain, donde todos los colaboradores renunciaron en vivo. Las autoridades rusas insisten en que sus soldados no bombardean barrios residenciales. Palabras difíciles de creer cuando se conocen imágenes como estas. Al menos una persona murió después de que los restos de un misil golpearan este edificio en Kiev, una cara del conflicto de la que en Rusia simplemente no se habla. Mientras todo esto ocurre, Volodymyr Zelensky expuso frente a los parlamentarios alemanes, utilizando una retórica parecida a la que usó con el Congreso estadounidense, comparó el muro de Berlín con la división que sufre Europa tras la invasión. También habló del Holocausto. Todos los años los políticos repiten las palabras nunca más y ahora vemos que estas palabras no valen nada. Un pueblo en Europa está siendo destruido. Alemania está haciendo su contribución aquí y seguirá haciéndolo. Pero también hay que decir una cosa clara e inequívocamente. La OTAN no intervendrá militarmente en esta guerra. Pese a las súplicas de Zelensky, Estados Unidos reiteró que no impondrá un cierre de los cielos en Ucrania porque una zona de exclusión aérea significa conflicto con Rusia. Esto mientras Kiev y Moscú aseguran que avanzan en las negociaciones y acuerdan 9 rutas nuevas tras el fracaso continuo de los corredores. Bueno, y son varias las figuras públicas internacionales que han utilizado sus redes sociales para precisamente abordar esta situación y criticar la guerra en Ucrania. Es el caso de Arnold Schwarzenegger, lo vemos ahí en la imagen que grabó este video, lo difundió a través de sus plataformas digitales. Es un video dirigido especialmente a los rusos y, por cierto, a su líder, Vladimir Putin. Les dice en parte de este registro que les quiere contar lo que en Rusia
no se les está contando, ahí criticando la desinformación que hemos hablado también existe en esa nación que ha iniciado esta invasión. Habla de su experiencia en Rusia, su cercanía con esta nación, evoca precisamente a esos puntos para criticar la guerra en Ucrania y también emplazar a Vladimir Putin a detener la parte de los registros también que quedan en redes sociales y en este caso ha llamado muchísimo la atención por la traducción, ¿no? Y los receptores de este mensaje, a quienes van dirigido, no a los ucranianos propiamente tal, sino que a los rusos. Claro, ex gobernador de California, ahora lo que esperamos, y no se sabe si efectivamente los rusos pudieron ver este mensaje por todo lo que tiene que ver con la censura y el poco acceso que tienen hasta de internet. Así que vamos a ver también ahí qué ocurre con las reacciones a este mensaje de Arnold Schwarzenegger. Muchas gracias, Jasi, por el reporte. Nos vemos. Gracias, Jacinta. Chao. Buenas tardes. Vamos a la pausa, 2:13, hoy nuevamente un poquito más de calor, que ayer fue bastante frío. 26 agradable. Se espera una máxima de 21. Estamos de vuelta, les contamos que Carabineros desbarató una fiesta clandestina que se estaba desarrollando en una parcela y todo esto terminó con detenidos e incautación de droga. Vamos con Marianela Estrada, que tiene el detalle y las imágenes de lo ocurrido. Mane, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Pato, Vivi. Ustedes pueden ver ya en imágenes parte de lo que se logró encontrar en esta fiesta clandestina. Esto en la comuna de Lampa y como tú ahí bien lo mencionabas, en el sector de Batuco. Esto fue en una parcela cerca de un sector residencial, específicamente del sector Santa Carolina. Vecinos de ese lugar hicieron el llamado a Carabineros durante la madrugada por ruidos molestos y claro, era esta fiesta que se estaba desarrollando en una de las parcelas, una fiesta que además había sido promocionada a través de redes sociales y hasta donde llegaron aproximadamente 300 personas. Hasta ese lugar, gracias al llamado de los vecinos, llegó Carabineros y pudo percatarse entonces de esta situación, una fiesta masiva que se estaba realizando, por supuesto, sin autorización y donde además se encontraron con algunas sorpresas como por ejemplo autos robados y también incautación de drogas. Fue parte del procedimiento que Carabineros realizó allí en ese lugar. Como les decía, eran 300 personas aproximadamente que estaban aquí en este lugar y al darse cuenta de la presencia policial, algunos de ellos intentaron huir y algunos sin éxito porque hubo detenidos en este lugar. Habían además más de 100 automóviles, bien digo, de los cuales tenemos ahí se encontró alcohol y drogas. Tenemos ahí una dificultad en la comunicación con Marianela, ya vamos a restablecer ese contacto. Y nos estaba contando acerca de esta fiesta que se desarrolla en una parcela en Batuco, en la región metropolitana, con cerca de 300 asistentes. Ya estamos contigo, Mane, nuevamente. Ya, ahí me escuchan de nuevo. Como les estaba comentando, se encontraron vehículos que tenían encargo por robo. De los 100 que habían ahí, 4 de ellos tenían esta condición y también encontraron alcohol, drogas. Entre estas drogas se encontraron Tusi, que es conocida como la cocaína rosada. Ahí Carabineros muestra toda la evidencia de lo que se vio en este lugar donde están las botellas de alcohol, también algunos restos de la droga que aquí se encontró y por supuesto los vehículos que fueron recuperados en este lugar. Pasemos a revisar qué era lo que decía precisamente Carabineros con respecto a este procedimiento. Diversos vecinos del sector de Parcela Santa Carolina llamaron al celular del cuadrante, denunciando que en el lugar se desarrollaba una fiesta clandestina y diversos ruidos molestos. Ante ello, personal concurrió de forma inmediata al lugar, logrando establecer la veracidad de lo denunciado, encontrando en el interior de la parcela una fiesta clandestina que se desarrollaba. Ante esto se procedió a la fiscalización y se encontró que en el interior se mantenían 302 personas, procediendo a la detención del organizador de la fiesta. Como de igual forma, se incautaron diversos tipos de droga, alcohol que se encontraba en el lugar, armas de fuego, munición. De igual forma, se logró la recuperación de 4 vehículos que mantenían encargo por robo, 4 vehículos que fueron retirados de circulación y se cursaron diversas infracciones al tránsito por conducir los vehículos sin licencia debida. Además de la detención de 4 personas que son puestos a disposición de la Fiscalía Local de Chacabuco.
Ahí escuchábamos entonces el relato de Carabineros con respecto a esto que les comentábamos, todas las cosas que aquí se encontraron en esta fiesta clandestina que no tenía autorización y que contaba con la presencia de 300 personas, donde se pudo incautar, como ustedes lo veían ahí en las imágenes, droga, autos que tenían encargo por robo, incluso armas de fuego y municiones que fueron encontradas ahí dentro de esta fiesta. Bien, muchas gracias, Mane, por el detalle de esta noticia. Que estén. Buenas tardes. El conocido asalto tipo motochorro tiene un nuevo modus operandi. Ahora estas bandas van escoltadas por autos durante este trayecto y en ellos dejan lo que se roban, el botín, por las posibles detenciones que podría haber de parte de la policía. Hay un peligroso grupo que fue capturado y que realizaba estos robos. Ponga atención a estas imágenes. Es el momento exacto donde un asaltante en moto ataca a su víctima. Hasta aquí, una forma de asalto conocida. Sin embargo, ahora estos delincuentes operan de manera diferente. Fíjese bien en ese auto. Los delincuentes son escoltados y aprovechan de entregar los objetos robados para luego seguir con su carrera delictual. Eso hasta ayer. Fue un equipo de seguridad municipal de Providencia que los siguió y retuvo a los sujetos hasta la llegada de Carabineros, no sin que antes los ladrones intentaran huir. Un nuevo modus operandi en este tipo de delitos que dificulta a las policías atraparlos, ya que se despojan al instante de lo robado. Una persona en la moto que es el que quita el celular o lo que sea y que se lo pasa inmediatamente a un auto que va como al lado y que los cubre, que les ayuda y que además si después se pilla el motochorro no tiene nada en sus manos. Entonces es más difícil, ¿no es cierto?, condenarlo. Pero aquí lo pudimos detener a todos. Una persecución exitosa que permitió detener a 4 de los 5 delincuentes, según Carabineros, dándose uno a la fuga. Una nueva forma de efectuar robos que parece no sorprender a los vecinos que piden mayor seguridad. Hay que tener mucho cuidado y redoblar, digamos, la vigilancia. Sí, como te digo, no nos sorprende ya porque es parte del cotidianismo ya que tenemos en la sociedad. O sea, yo encuentro que el modo es perfecto, pero el tema es que tienen que poner mano dura, porque han pasado muchas cosas y los aprenden y después los sueltan. Delitos sobre una moto que se han vuelto cada vez más comunes, y es que en el mismo día se registró otro incidente en Las Condes, cuando un par de sujetos se opuso a una fiscalización apuntando con un arma de fogueo a los inspectores. Otra carrera delictual que nuevamente se vio truncada por la acción en conjunto de Carabineros con la seguridad municipal, que terminó con la detención de los delincuentes. Delitos que han ido cambiando, obligando a las policías y patrulleros a actualizar sus métodos para poder detener a este tipo de bandas criminales. Con temperaturas un poco más altas. Gracias, Eduardo. Vale, nos vemos. Buen fin de. Chao, que esté bien. Bien, y esto está relacionado con las condiciones meteorológicas, con el tiempo. La Gobernación Metropolitana no descartó un eventual racionamiento de agua para este año debido a los altos niveles de sequía presentes en distintos puntos de la capital. Vamos con Valentina Nieto, que tiene la información. Vale, buenas tardes. Hola, Vale. Hola Pato, Vivi, muy buenas tardes. Claro, no han sido pocas las autoridades que han señalado ya que no se puede descartar un posible racionamiento de agua en la región metropolitana y así nuevamente lo volvió a recalcar hoy el gobernador de la región, Claudio Orrego, quien señaló también que no se podía descartar aplicar esta medida debido a la crítica sequía que ya sabemos se lleva 13 años seguidos en nuestra capital. Por eso mismo es que durante esta jornada la autoridad se reunió con distintos representantes de la empresa Aguas Andina para poder ir barajando distintas alternativas ante una posible medida de racionamiento de agua. Decían desde el gobierno regional que han mantenido la comunicación con las empresas para saber qué otras medidas en conjunto se pueden tomar para así implementar un mayor ahorro hídrico. En ese sentido, desde Aguas Andinas señalaban que ya se estaban implementando distintas estrategias, sobre todo con la reutilización de las denominadas aguas grises o aguas depuradas para también así optimizar el uso del recurso. Es claro que es necesario que se tomen estas medidas, pero el gobernador también hacía un llamado claro hacia las personas porque hay un sector particular de la capital que implementa y usa de mayor medida este recurso hídrico, que es el sector oriente. Las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea son aquellas que utilizan en mayor medida el agua y decía ahí el
el gobernador de la región metropolitana que por lo tanto las personas tenían que ser responsables porque es claro que actualmente el agua no sobra en la capital. Así que pasemos a revisar parte de lo que decía tanto el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, como también los representantes de Aguas Andinas sobre este plan que se busca impulsar, este plan en conjunto para el ahorro hídrico ante este posible racionamiento de agua en la capital. No podemos descartar el racionamiento de agua este año en Santiago. No vamos a financiar ningún proyecto de espacio público que no venga con un componente de eficiencia hídrica en cuanto al paisajismo y también el tipo de medidas que tienen. Tenemos que empezar una revolución hídrica que parte por los colegios y por las casas, educando a los niños, la ducha interminable, el lavado del auto interminable, el riego, por inundación, simplemente tienen que terminar. En consecuencia, esta es una tarea de todos, la industria, la agricultura, el Estado y también, por supuesto, los ciudadanos. Aquí nadie puede quedarse fuera de este esfuerzo de cuidar un recurso tan escaso y tan importante como el agua. Hemos estado permanentemente inaugurando nuevas obras, hay otras en curso que se inauguran próximamente y un plan de más de 300 millones de dólares que queremos implementar de aquí al año 2026 que nos dejen como una ciudad mucho más robusta y mucho más adaptada a este cambio climático. Planes que están en este minuto en evaluación conjunto con la autoridad, deben ser aprobados, somos una empresa regulada que necesita estas aprobaciones, pero estamos con ellos sobre la mesa, evaluándolos en paralelo mientras se aprueban. De hecho, el proyecto de reuso de las aguas depuradas en nuestras biofactorías es el gran proyecto que tenemos sobre la mesa. Consiste en trasladar las aguas depuradas en nuestras biofactorías, La Farfana y Mapocho Trébal, 40 kilómetros arriba hacia el río Maipo y contar con 3 metros cúbicos más por segundo disponibles para producir agua potable. Claro, ahí escuchábamos parte de las medidas que se están barajando, particularmente desde la empresa Aguas Andinas, pero también las estrategias que se están implementando por parte del gobierno regional. De hecho, decían desde ese sector que no iban a financiar ningún tipo de proyecto de espacios de uso público que no tuviera asociado un plan de contingencia respecto a al uso eficiente del recurso hídrico. Pero sabemos que las personas son las más afectadas si es que se llega a aplicar este año 2022 el racionamiento de agua, y nosotros aprovechamos también de preguntarle qué les parecían. Decían ellos que algunos entendían que obviamente ante esta grave sequía que está afectando a la región metropolitana, son 13 años ya de sequía sostenidos en nuestra capital, entendían que se tuviese que aplicar este tipo de medidas, pero sin duda les iba a complicar. Otros decían que las autoridades deberían trabajar en mayor medida en otro tipo de estrategias para evitar a toda costa que se tenga que racionar el agua. Pasemos a revisar entonces parte de lo que nos decían también las personas sobre este anuncio que se hace de posible racionamiento de agua en la región metropolitana. Bueno, el tema es bien delicado, ¿eh? Yo creo que lo ideal sería que igual la gente se preocupara, no dejar que gotee, devolverse a mirar la llave cuando uno la cierra. De repente uno tiene que mirar para atrás y ver que no esté goteando. Yo creo que sería lo más adecuado. Hoy los tenemos que acostumbrar, pero si es por un bien común superior, lo tendremos que hacer. Tendría que acomodarme a cada circunstancia, mis enseres personales, mi ducharme a cierta hora, pero si es por un bien superior, tenemos que hacerlo, tenemos que ser solidarios. Debería abordarse de distintos puntos de vista, y uno de ellos el que tiene que ver con el cambio de la estructura productiva. Tiende a generar expulsión desde otras regiones hacia la región metropolitana. Conlleva el problema que nosotros tenemos en la actualidad, sobrepoblación y por otro lado escasez del recurso hídrico. Claro, escuchamos entonces las opiniones que tenían las personas. Es claro que obviamente sería una medida que complicaría a los capitalinos, por eso mismo el llamado es claro, y lo hacía también el gobernador de la región metropolitana, a seguir cuidando el agua porque escasea y por lo tanto ya se están activando todas estas redes para poder hacer un uso más eficiente del recurso hídrico en la capital. Sí, mientras ahí se están evaluando algunas medidas de parte de las autoridades, lo principal, Valentina, en este momento es también el llamado a la conciencia, a cuidar el agua. Muchas gracias, que estés bien. Buenas tardes. Especial llamado a las comunas del sector oriente, que el consumo es mucho mayor que en otros puntos de la región metropolitana. Vamos a la pausa, hacemos un alto, volvemos con más noticias. Asegura tu auto con 3 cuotas gratis.
la tranquilidad de tener ADT. Nuevo plan Wi-Fi Phoenix de BTR. Y Pluto TV, televisión y streaming. Ya estamos de vuelta, sabemos que es viernes porque Ítalo Zúñiga nos acompaña y hoy podríamos decir esta jornada, estamos todos pendientes de Lollapalooza, no solo por los artistas, Ítalo, sino también porque es como una prueba de fuego en torno al contexto de pandemia, es como un gran evento que es de los primeros que vuelve con esta situación un poquito más controlada que tenemos por estos días. Hola Vivi, hola Pato, claro, y es un Lollapalooza que tuvo mucha incertidumbre hasta el último minuto, no se sabía si se iba a realizar finalmente este Lollapalooza 2022 que regresa tras 2 años de no realizarse y tiene nueva casa, el Parque Bicentenario de Cerrillos, es el que está albergando entonces a este evento que además tiene aplazada su aniversario de cerca de 20 años en nuestro país. En ese lugar está nuestro compañero Pablo Figueroa, quien llegó desde primera hora, eso de las 12 se abrieron las puertas, llegaron los más fanáticos que tuvieron que hacer una fila bastante larga para entrar, pero Pablo, me imagino que adentro ya están comenzando a disfrutar de esta nueva versión del Lollapalooza. ¿Cómo estás, Ítalo? Mira, si uno lo compara con lo que pasaba en 2019, que es el último Lollapalooza de Parque O'Higgins, te podría decir que la entrada igual está bien, no está al lado del metro como en el Parque O'Higgins, pero es bastante rápido. La invitación es a la gente que tiene su pulsera, ingresa rápidamente. Si tienes el ticket digital es un poco más engorroso, pero también hay que tomar en consideración que es día viernes. Y siempre el día viernes la gente llega después del horario laboral, 5 o 6 de la tarde, a ver los shows más importantes. Pero ¿qué dijo la gente? ¿Qué ha dicho sobre este ingreso a este Lollapalooza que comenzó hace 3 horas? Las recomendaciones, bloqueador solar y ropa para la noche porque corre mucho viento. Pero veamos qué dijo la gente en la entrada. ¿Qué le pareció esta nueva casa de esta versión 10 de Lollapalooza Chile? Mira, estuvo un poco complicado el ingreso, había hartas personas ingresando, pero ha estado todo con normalidad, expedito igual. Acabo de llegar y ha sido sensacional todo. Está muy lindo el ambiente, me encanta. Mira, la verdad es que fue súper accesible, fue rápido, no nos esperábamos algo así, nosotros no veníamos con las pulseras preparadas, entonces caminamos un buen resto, pero fluyó muy rápido, no hubo ningún problema y nos impresionó, así que está la verdad muy bien, muy accesible y muy agradecido con él. Sí, Pablo, importante lo que tú decías, hay que ir con mucho bloqueador solar, también tal vez con algún gorro, porque en la mañana sobre todo se siente fuerte el sol y nos decían ahí los amigos que estaban en el Parque Bicentenario que a eso de las 3 de la tarde comienza a llegar un viento que en su minuto puede amainar un poco el calor, pero que en la noche se vuelve un poquito más intenso el frío. Si me cuentas cómo han estado las primeras presentaciones, había expectación, por ejemplo, con lo que iba a ser el show de Kid Tetón y también Flor de Rap, que fueron los encargados de abrir este Lollapalooza 2022, Pablo. Sí, mira, hay bastante expectación. Mira, voy a decir algo por protocolo. Esto está pasando en vivo. Te voy a entrevistar en vivo. ¿Tienes tu mascarilla? Necesito mostrar eso. Mira, estamos viendo, llega la gente. Y mira, lo que tenemos que decir claro, ropa para la noche. Mira, vamos a mostrar mientras la gente y mientras entrevisto a alguien que se acerca. Hola, ¿tu nombre? Bastián, Bastián, ¿a qué hora llegaste a Lollapalooza? llegué a las 12. ¿Qué te pareció? Está súper bueno el ambiente y hay mucha gente, se ve mucha gente. ¿Es tu primer Lollapalooza? Sí, el primero. ¿Y qué te parece? Bueno, hay que traer ropa, correr harto viento, hay harto polvo en el otro escenario. Sí, hay harto polvo y hay que tratar de traer más prenda igual porque la calor es bastante, entonces hay que traer ropa de cambio. Bueno, amigo, muchas gracias. Bueno, eso era lo que pasaba, estábamos en el despacho en vivo y se acerca la gente. Mira, te vamos a mostrar lo que está pasando, porque para ese sector, mira, en este momento, como vemos, corre mucho viento, bastante polvo, hace calor de repente, pero eso, después de las 6 va a estar muy helado. Bueno, las medidas de precaución. Para la gente que salga, el show de hoy día termina a las 23 horas con Foo Fighters. Hay una sorpresa, la gente que quería verse a James Addiction, show que se cayó durante la semana por COVID, van a ver un par de gestos y va a subir gente de James Addiction. Los que nos tienen COVID a cantar con Foo Fighters, les adelantamos. Bueno, ¿qué dice Lotus sobre las medidas de precaución? Recordar que General Velázquez la salida va a estar cerrada solo para uso peatonal, para que la gente vaya rápidamente al metro, que funciona hasta la medianoche. Bueno, ¿qué dice Lotus? Pasemos a ver las recomendaciones para este Lollapalooza, que claro, tiene nueva casa y por ende son otras exigencias y recomendaciones. Se exige que las personas precarguen su pase de movilidad para hacer más expedito el acceso durante los 3 días del festival.
Así que, como varios comentaban recién, el pase de movilidad es una exigencia para poder ingresar este año a Lollapalooza. El uso de mascarillas es obligatorio. Justamente nosotros nos regimos por todas las restricciones que el Ministerio de Salud exija en un evento masivo, en un espacio público, y este no deja de ser una excepción. Así que, efectivamente, hay una exigencia. Bueno, ahí las recomendaciones para este Lollapalooza versión 10. Año 12, deberíamos estar celebrando el 12, pero bueno, es la celebración número 10 de este Lollapalooza Chile. Recordar que es la primera versión que salió de Chicago al mundo y ahora es en Berlín, Brasil, Argentina. Bueno, y a la espera del gran show hoy día, Jay Cortés a eso de las 8:30 y Foo Fighters para un cuarto para las 10. El show de Foo Fighters es de 2 horas. Recuerden que solamente una pura vez en Lollapalooza no se cumplieron los horarios, que fue con Camila Cabello. Los demás asegurado, a las 11 de la noche la gente empezará a retirarse para tomar las líneas de Transantiago que se reforzarán, pero la recomendación más claro es el metro Cerrillos, que está a 5 minutos caminando. Recomendaciones: usted sea alérgico al polvo, tome sus precauciones y traiga ropa. Mucho polvo y frío se espera para eso de las 6, 7 de la tarde. Sí, Pablo, llama la atención igual cómo se ve esta nueva casa de Lollapalooza. No sé si lo que estamos viendo en imágenes es pasto sintético o será una alfombra que pusieron ahí para, me imagino, para evitar tanto polvo. No sé si me puedes ayudar con eso. O pasto natural, hay unos pasto natural. Mira, vamos a mostrar un poco la alfombra. Mira, la alfombra. Acá. Te queremos mostrar. Esa es la alfombra, que es como una especie de pasto sintético. Sí. Se nos dijo que va a resistir los 3 días. Yo, sin ser genio, puedo decir que esta alfombra mañana no va a estar en las mismas condiciones. Mira, 3 horas ya está así. Y hoy día se viene uno de los shows más rockeros, que es Foo Fighters. 75.000 personas esperan. Gran prueba de fuego, porque si esto mañana no resiste, bueno, Miley Cyrus, esto va a ser un tierral. Esperemos que no, por la experiencia de la gente que viene para ver este festival. Oye, bueno, parte de los desafíos ahí de este nuevo Lollapalooza, pues Pablo, muchas gracias y mucho ánimo para lo que queda, que te queda una jornada sumamente larga ya en el Parque Bicentenario. Y hoy también es una jornada de estreno para Ricardo Arjona, que durante esta semana llamó mucho la atención porque tuvo que confirmar a través de su Instagram que estaba con COVID-19, una enfermedad que llegó justo cuando estaba haciendo presentaciones en Europa. Parte de su show tuvo que suspender los shows que tenía para este fin de semana en España, 19 conciertos que estaban agotadísimos. Y además hoy lanzaba su libro que reúne lo que ha sido uno de sus trabajos más ambiciosos del último tiempo. Son estos discos blanco y negro que había lanzado durante el último tiempo. Incluso parte de las canciones las tuvo que crear ahí en medio de la pandemia. Fue un disco que grabó en Londres y que parte del registro de lo que fue esta grabación, del testimonio además que inspiraron sus canciones, están reunidas. Ahí ustedes lo ven en este libro que contiene sus fotografías, contiene la letra de las canciones y también contiene textos donde Ricardo Arjona habla sobre su niñez, sobre su adolescencia y cómo esto entonces inspiró este doble disco que él dice es uno de los más ambiciosos que ha tenido últimamente y que lo tiene de gira, lo va a traer a nuestro país en agosto. Son 5 fechas donde va a estar presentándose en el Movistar Arena del 23 al 27 de agosto y luego de terminar su fecha en Europa va a ir a realizar 30 conciertos a Estados Unidos y como acostumbra Ricardo Arjona, con la gran mayoría de sus entradas absolutamente agotadas. Tiene el récord, según su misma producción, de haber realizado uno de los conciertos vía streaming más exitosos en lo que fue la época de mayor conflicto, de mayor problema del COVID, donde se tuvieron que suspender muchísimos de estos eventos de música y que veíamos con Lollapalooza, por lo menos acá en nuestro país, están comenzando a regresar con fuerza. Parte de la cartelera de este año incluye entonces estos 5 conciertos de Ricardo Arjona. Y tenemos novedades, tenemos estrenos además en el mundo de las series, porque Paramount Plus realizó esta semana un lanzamiento de su parrilla con las mejores producciones que van a llegar durante esta temporada. Ahí uno de los títulos más apreciados es el que trae de regreso a Benjamín Vicuña con una serie, con una novela que se va a estrenar este lunes 21 en Argentina. Va a estar disponible también en Paramount Plus y además, como sorpresa, se va a estrenar
estrenar este lunes 21 también en Chilevisión. Después de Doctor Milagro, ustedes van a poder ver de manera exclusiva y excepcional el primer capítulo de El Primero de Nosotros, que es una producción que se realizó en Argentina y que además tiene el peso de que es el que retorna la ficción a este país que había estado ausente durante varios años de realizar teleseries justamente en Argentina. Conversamos con él y conversamos además, por ejemplo, con Susana Jiménez, quien también está preparando un programa para Paramount Plus. Parte de todo lo que se vivió esta semana en Buenos Aires se los presento en la siguiente nota, donde ustedes pongan atención especialmente a esta invitación y a este adelanto que hace Benjamín Vicuña de esta nueva producción, El Primero de Nosotros, que debuta entonces de manera excepcional este lunes 21 por Chilevisión después de Doctor Milagro. Volvemos al ruedo, la gente es lo que más felicita también y agradece que renovemos los catálogos, renovemos la ficción. Casi me mato, ¿lo vieron? Sí. Y todo el glamour latinoamericano llega hasta esta, la alfombra azul de Paramount Plus, donde se están mostrando los programas que van a debutar esta temporada en nuestra plataforma de streaming. Famosos de Chile, de Argentina, como ven, y también de México, llegaron hoy para participar de el foro Paramount Plus. Gran evento ocurrido en Buenos Aires, donde se anticiparon los estrenos más importantes de la temporada. Susana Jiménez, por ejemplo, trae su programa de entrevistas exclusivas a Paramount Plus. Hay entrar a la casa de grandes figuras populares que por lo general no aceptan que vayas a la casa y no aceptan ese tipo de notas, trabajan mucho, son muy famosos y a mí me gusta como mostrarlos de otra manera. Invitada de honor se llama el programa, que el año pasado causó impacto al tener entrevistada a Wanda Nara, esposa de Mauro Icardi, futbolista vinculado en el escándalo con China Suárez. Sí, y él estaba ahí. Y al final le dije, entra por favor, Mauro, te lo pido, entra. Y como es un amor, entró, pobre, porque era como, viste, el que se había portado mal, pero no, entró como siempre, bien, y bueno, y no contó, dijo que no, negó todo, es lógico además. Aunque hubiera sido verdad, los hombres niegan siempre. Siempre. Esa es la experiencia. No, si la encontrás en la cama con una mina, te dicen, ¿quién me la puso? No la conozco. Señorita, ¿qué hace acá? ¿Viste? Porque son así. Espacio que es parte de la montaña de entretenimiento que ofrece Paramount Plus. Uno de los títulos más importantes es el protagonizado por Benjamín Vicuña. Estudios de Paramount, donde se está grabando El Primero de Nosotros. De hecho, justamente ahí están las escenografías de esta serie que promete conquistar a todo el continente. No te vayas, no me olvides. Una historia adulta, que es tan adulta y tan responsable que incluso incorpora un tema que no es menor, que incomoda, que tiene que ver con la enfermedad. O sea, poder que una ficción, como dices tú, una teleserie, como dicen en Chile, pueda abordar una enfermedad con todo lo que conlleva, lo bueno, lo malo, la vida, pero es parte de la vida. El Primero de Nosotros se llama la teleserie donde Benjamín Vicuña es el protagonista. Su personaje, Santiago, es desahuciado en los primeros capítulos, lo que cambia su vida y la de su grupo de amigos. El primer episodio se estrenará de manera exclusiva y excepcional este lunes 21 en Chilevisión. Nada, espero que les guste, que entiendan que hay una pequeña concesión con respecto al acento, que es parte de mi trabajo acá de hace ya 10 años, que uno tiene que hacer un poquito, porque ahí uno dice, ¿por qué? ¿Qué? Bueno, no, pero es chileno el personaje. Es chileno, pero habla, vive hace que 15, 20 años acá, así claro. Que habla un poquito así. Estamos en el estudio de Manos Arriba Chef, que es el programa, nuestro bebé más reciente. Manos Arriba Chef se llama el programa, conducido por Sergi Arola, Enio Carota y Carolina China Bazán. Es el primer programa chileno para una plataforma de streaming. Aquí, participantes inexpertos en cocina deberán hacer realidad los platos de lujo de estos chefs, que además competirán entre sí.
no podemos tocar absolutamente nada, podemos dar indicaciones, pero no podemos tocar nada salvo 90 segundos que están señalizados. un reloj que hay ahí a disposición. Si te fijas, bueno, ahora por un minuto, entonces tú aprietas aquí y empieza a correr. Taca, 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 y entonces, es decir, ¡pum! Entonces manos, ¿sabes? Entonces ahí ya no puedes tocar nada más. Se me hace corto el programa, porque corre a una velocidad tremenda, porque la tensión está todo el tiempo, es constante. Nuevos programas que fueron presentados en un evento espectacular en uno de los estudios de Paramount en Argentina. Que es el lanzamiento de todo el contenido que va a tener nuestra OTT que se llama Paramount Plus, y son todos los contenidos nuevos que estamos lanzando esta vez. Son productos que se han hecho en Argentina, en Chile y también internacionalmente para la plataforma. Series esperadísimas como Halo, At Midnight con Diego Boneta y la segunda temporada de Los Enviados debutarán en semanas en Paramount Plus, una plataforma que es una verdadera montaña de entretenimiento. Atentos entonces a lo que va a ser ese esperadísimo estreno este lunes 21, el primero de nosotros. Y lo que estamos viendo es un video que está rompiendo récords, es lo último de Dua Lipa, que está sorprendiendo con esta dupla, con este dúo junto a la rapera norteamericana Megan Thee Stallion, quien están estrenando Sweetest Pie, que es una canción que viene acompañada de un videoclip que ha generado millones de comentarios. Su lista lo han denominado muchísimos, que da cuenta además con un mensaje atrás bien potente y bien particular de Dua Lipa. Ya se muestra ahí seduciendo a distintos hombres que llegan a un bosque hasta que estos hombres se van contra ella y contra Megan. Incluso decía en algún momento del video quemarlas, pero ahí es donde viene el mensaje del video, que ya dicen: todo el mundo puede estar contra nosotros, pero al final siempre vamos a ganar y nadie va a ser capaz de ponernos el pie encima. Es lo que busca reflejar Dua Lipa con este videoclip, que está generando muchas visualizaciones, más de 11 millones ya está de visualizaciones, se acumula en YouTube. Una canción que además muchos apuestan se va a convertir en un hit, en un nuevo hit de Dua Lipa. Usted, por ejemplo, no la ha escuchado. Bueno, aquí le presentamos un extracto de cómo suena entonces esta canción de Dua Lipa. Sweetest Pie es su título. Dua Lipa, que además va a estar muy pronto en nuestro país, y lo sabemos todos, el furor que generó su concierto acá en el Estadio Bicentenario. Muchos apostaban en que pudiese hacer una segunda fecha, pero la agenda, Dua Lipa prefirió solo quedarse con un concierto en nuestro país, en esta gira que ya está recorriendo parte de Estados Unidos y va a comenzar además a llegar a Latinoamérica. Parte de eso también se puede ver en YouTube. Para los que quedamos un poquitito picados, que no pudimos comprar entrada, se puede conocer parte del show entonces que va a traer Dua Lipa a nuestro país, muchachos. Pero es lo mismo. Pero hay parte de la fanaticada que todavía tiene la esperanza. Todavía hay esperanza. Está difícil, pero parece. La por el calendario es difícil, ¿no? Sí, está un poco ajustada y parece que además en muchos conciertos juntos, evidentemente a los artistas los agota mucho, así que les prefiere a Dua Lipa tener ahí espacio entre un show y otro. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, pues, muchachos. Afortunados, y envidiamos los que pueden ir, por último. Que lo disfruten y que graben harta historia, nos conformamos con eso. O si no, ir afuera del estadio, a la antigua. También se puede escuchar. Ya no estamos en edad para eso, Patricia. Bueno, creo que algunas personas van a ir seguramente a escuchar a Dua Lipa. Muchas gracias, Ítalo. Gracias, Ítalo, que esté muy bien. Bueno, nos vamos con esto nuevo de Dua Lipa. Sí. Nos vamos a través de las pantallas de CNN Chile. Que esté muy bien y buen fin de semana. Aproveche últimos días con calor, porque ya después baja la temperatura y llega el otoño además. El domingo. Chao, chao.